23 datos del Santo Niño de Atocha, apariencia, historia y testimonios. En España y América Latina, especialmente en México y Colombia, la advocación del Santo Niño de Atocha es muy venerada. Es una de las varias advocaciones de Jesús Niño. Sus albores se remontan a la Reconquista, cuando en el año 711 de nuestra era, comenzaron a tener lugar una serie de campañas entre los musulmanes y los ibéricos. Este niño ayudaba a los prisioneros y viajeros en medio de una España convulsionada por el conflicto que mantenía con los musulmanes. Ese niño llevaba un ápice de fe y paz en medio de un ambiente difícil. Ahora bien, la representación del Santo Niño de Atocha apareció en los brazos de Nuestra Señora de Atocha. La edad de esta imagen de Jesús no alcanzaba el año de edad, pero las representaciones del Santo Niño de Atocha ya son las de un niño grande, capaz de caminar y hablar e iba vestido de peregrino. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ya no aparece con Nuestra Señora de Atocha? ¿Cuál es su relación con los presos? ¿Cómo llegó su devoción a Latinoamérica? ¿Por qué es tan popular en México? ¿Existe en la santería una imagen asociada a él? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los musulmanes hicieron a los cristianos prisioneros como botín de guerra. Los musulmanes se habían apoderado de buena parte de España en el siglo XIII, alrededor del año 711. Entre esas partes estaba la ciudad de Atocha, que actualmente conforma el distrito madrileño de Arganzuela. En Atocha, muchos cristianos se le habían hecho prisioneros como botín de guerra. Los musulmanes no perdonaban a quienes tuvieran creencias distintas a las suyas, y los cristianos no negaban su fe, ni renunciaban a ella. Decididos a quebrantar la fe de los cristianos y de todo aquel que los desafiara, los musulmanes los encerraron en calabozos sucios y deplorables. Número 2. El califa solo permitía que los niños menores de 12 años, que fueran familiares de los prisioneros, les llevaran alimentos. En miras de resquebrajar la fe de los cristianos, los musulmanes establecieron ciertas restricciones. Los carceleros no podían darles alimentos, y en primer lugar se autorizó solo a los familiares a que llevaran comida, pero la restricción se hizo luego mucho más cruenta. De acuerdo con la leyenda piadosa, el califa había dado la orden de que se permitiera llevar comida únicamente a los niños menores de 12 años, que fueran familiares de los prisioneros. La decisión del califa se traducía en una muerte segura para quienes no tuvieran hijos menores de 12 años o para quienes simplemente no tuvieran hijos. Así que con el tiempo la situación se volvería mucho más difícil. Número 3. Las mujeres de Atocha fueron a rezar para pedir la intervención del niño Jesús, que Nuestra Señora de Atocha llevaba en sus brazos. Preocupadas por esto, las mujeres que eran familiares de los hombres encarcelados se dirigieron a una parroquia cercana para rezar ante la imagen de Nuestra Señora de Atocha y pedirle ayuda al Jesús infante que la Virgen sostenía. Número 4. Un niño desconocido y menor de 12 años llevaba alimentos a los prisioneros. No tardó en propagarse la información de que a los prisioneros sin hijos les empezó a llevar comida. Por la noche, un niño desconocido, menor de 12 años, iba vestido con ropa de peregrino y llevaba además una tinaja con agua. El niño desgastaba sus calzados a medida que iba caminando por las celdas. No se sabe cómo se las arregló para pasar junto a los guardias, moros dormidos, sin que lo detectaran. Los demás niños que llevaban alimentos a sus familiares sabían de aquel otro niño, pero desconocían de quién se trataba, y eso se los comunicaban a las mujeres de su familia. No obstante, esta incertidumbre empezaría a disiparse entre los habitantes gracias a un hecho. Número 5. Las mujeres notaron que los calzados del niño que sostenía la Virgen de Atocha estaban sucios y desgastados. Al saber sobre la existencia del niño que llevaba agua y provisiones a los prisioneros, las mujeres de Atocha fueron nuevamente al templo y, estando frente a la imagen de la Virgen, notaron los calzados del niño y se percataron de que estaban llenos de polvo y desgastados. Las mujeres decidieron cambiarle al niño sus calzados. No obstante, al poco tiempo, se dieron cuenta de que nuevamente se estaban desgastando. Este suceso lo relacionaron con el niño peregrino que llevaba provisiones a los prisioneros, y desde entonces atribuyeron esa acción al Santo Niño de Atocha. Número 6. 2 hechos adicionales que sorprendieron a todos. La leyenda afirma que el niño llevaba una cesta con comida que iba dando a todos los cristianos encarcelados. Sin embargo,
Un hecho que sorprendió fue que los alimentos en aquella canasta parecían no acabarse. Pero hubo algo más asombroso. El pequeño podía atravesar las paredes, así accedía más rápido entre las celdas. Número 7. ¿Cuál es la descripción de la representación del Santo Niño de Atocha? Al niño de Atocha se le representa como un niño peregrino, regularmente entre unos 8 y 10 años de edad, que tiene cabellos rizados y un sombrero de ala con penacho. También porta una capa o manto adornado con la concha de Vieira. Sostiene en su mano derecha una cesta, mientras que en la izquierda un bastón con una tinaja o cántaro, además de unas espigas de trigo. El Santo Niño de Atocha fue esculpido con sus sandalias. Vale decir que el cántaro lo emplearon por siglos los peregrinos para llevar líquidos. Por su parte, la concha de Vieira, en su manto, es un recuerdo para aquellos que terminan el camino de Santiago. Número 8. ¿Cuándo se convirtió en un símbolo para España? El Santo Niño de Atocha pasó a ser un símbolo para España después de que Fernando e Isabel expulsaran a los musulmanes. Número 9. ¿Quién trajo el Santo Niño de Nuestra Señora de Atocha a México? La respuesta a esta pregunta no es precisa. Existen varias versiones. Una de ellas sostiene que el marqués de San Miguel de Aguayo de España obsequió una imagen de Nuestra Señora de Atocha al santuario de Plateros. Esa imagen era muy parecida a la que se veneraba en Atocha. Entonces los creyentes empezaron a venerar la imagen de Jesús Niño que la Virgen sostenía. Otra versión expone que unos mineros hallaron una pieza de hierro en la que estaba la imagen de Jesús Niño, y fueron ellos quienes la donaron al templo de Zacatecas. De manera más lacónica, se sostiene que las imágenes del Santo Niño de Atocha fueron llevadas por los exploradores españoles al Nuevo Mundo. Se sabe que en México y España es venerado de manera muy especial. Número 10. ¿Por qué se separó la imagen del Santo Niño de Atocha de Nuestra Señora de Atocha? La imagen que llevaron los españoles a la iglesia de Plateros fue colocada en el altar del templo. Esa imagen tenía al niño esculpido que no podía separarse. Sin embargo, desapareció y nuevas representaciones fueron hechas, pero con la novedad de que el niño podía separarse. Así, cuando ya comenzaron a atribuírseles los milagros y estos empezaron a propagarse, surgió la veneración al Santo Niño de Atocha de forma independiente de la Virgen, que antes lo sostenía. El periodo exacto en el que fue separado el niño de la Virgen aún sigue siendo motivo de debates. Algunos hablan del siglo XIX, específicamente en 1821, después de la independencia de México. Número 11. ¿Cómo comenzó la devoción del Santo Niño de Atocha en México? En varias ocasiones se ha investigado para hallar el origen de la devoción del Santo Niño de Atocha en México. No obstante, en los archivos no se ha conseguido ninguna pista que dé cuentas exactas sobre este particular, más allá de lo que se teoriza sobre cómo llegó la imagen de Nuestra Señora de Atocha a México y al resto de Latinoamérica. Algunas fuentes dan datos de que no se complementan entre sí. En Plateros, los padres josefinos que durante el periodo de 1903 a 1919 fueron los encargados del santuario de Plateros, publicaban el diario El Peregrino de Atocha. En este periódico se informaba que no había datos precisos acerca de quién llevó a México la imagen de Nuestra Señora de Atocha. Un fragmento de esa publicación decía: ignoramos también desde cuándo los católicos mexicanos comenzaron a tributar culto especial a la pequeña pero simpática imagen del Niño Santo de Nuestra Señora de Atocha. Existe un folleto o manual de oraciones de mediados del siglo XIX, conocido como Novena y Triduo, dedicados al milagrosísimo Niño de Atocha, del cual se han hecho muchísimas ediciones. Estas aparecen en las prensas de Fresnillo, México, Guadalajara, León y Guanajuato, incluso en partes de América Central. En este manual hay oraciones en versos y narraciones de milagros. El manual es el testimonio más antiguo que existe acerca de una devoción popular, muy arraigada y que plantea interrogantes que no tienen respuestas, aunque hay que decir que no tiene pretensiones históricas. En cambio, en la revista Cuicuilco se publica un artículo de Ana Fernández, cuyo título es El Santo Niño de Atocha, origen, función y actualidad. En él, Fernández dice que después de que en 1829 se le atribuyera un portentoso milagro al niño Jesús que la Virgen de Atocha sostenía, la imagen del niño, por sí sola, empezó a tomar enormes proporciones, y para finales del siglo XIX ya estaba bastante extendida la devoción al Santo Niño de Atocha. Número 12. ¿Cuál es el vínculo entre el Niño Azul y el Santo Niño de Atocha? ¿Por qué al Santo Niño de Atocha, que en los brazos de la Virgen tiene menos de un año de edad, se le representa como un niño más grande? ¿Por qué está sentado en un sillón y le ponen atuendo de peregrino, si ni su edad ni su anatomía hacen propicio ese acomodo? Hay otras interrogantes que surgen del parecido entre el Santo Niño de Atocha y el Niño Azul. Esto a pesar de que hay diferencias entre ambas representaciones.
¿Qué vínculo guardan entre sí el Santo Niño de Atocha, que se conserva en Plateros, y la estampa del Niño Azul? A ambos se le conoce como el Santo Niño de Atocha, y las representaciones de uno y otro señalan expresamente que se trata de la imagen que es venerada en Plateros. Hay quienes aseguran que tal vez los ensambles del Niño Azul se le adaptaron al Santo Niño de Atocha con el fin de que éste se asemejara a aquel. Aunque también se le pudo dar más edad al Niño Azul para que llevara más cómodamente los ensambles, que las tradiciones y los hechos portentosos no sabían cómo acomodar en el más pequeño. A razón de la verdad, es por la descripción que se hizo del niño peregrino que llevaba provisiones a los prisioneros, que se representa al Santo Niño de Atocha con más edad. Hay quienes le calculan entre 5 y 7 años, otros entre 8 y 10. Incluso históricamente se tiene como referencia al mismo niño Jesús, de quien han nacido varias advocaciones. El Divino Niño o el Niño de Praga son muestra de ello. Todas estas advocaciones del Niño Jesús se han adaptado a las necesidades espirituales y culturales de cada comunidad, de manera que lo mismo puede aplicarse en el caso del Santo Niño de Atocha. Número 13. ¿Por qué el Santo Niño de Atocha es tan popular en México? A pesar de que la tradición ubica el origen de la advocación del Santo Niño de Atocha en España, porque indirectamente de allí incluso deriva parte de su nombre, se plantea que la devoción, tal y como se le conoce actualmente, tiene sus albores en Plateros, que es una comunidad que está cerca de las minas de Fresnillo, en Zacatecas. Allí se construyó a finales de la década de 1690 una iglesia en honor al Santo Cristo de los Plateros. Fue a este templo al que los españoles llevaron una imagen de la Virgen de Atocha sosteniendo al niño. Ahora bien, nuevas imágenes de la Virgen se esculpieron después de que desapareció la que los españoles dejaron en el templo de Plateros. El niño en estas nuevas representaciones podía separarse de la Virgen, y con el tiempo, tras el fervor y la fama, se le veneró de manera separada. Esa es la razón de que el santuario principal del Santo Niño de Atocha esté en Plateros, santuario que por cierto la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que en todo México este santuario ocupa el tercer lugar entre los más visitados del país. Es por todo esto que en México es tan venerado el Santo Niño de Atocha. Número 14. ¿Por qué se le dice el protector de los viajeros? Una de las principales atribuciones milagrosas que se le adjudican al Santo Niño de Atocha es la protección a los viajeros, y es que desde hace bastantes años se ha pedido su intercesión en los viajes, especialmente cuando estos implican rutas peligrosas o desconocidas. El origen de esta creencia es el siguiente. En el siglo XIII los viajeros regularmente se enfrentaban a grandes peligros cuando visitaban a familiares que vivían lejos. Frecuentemente eran asaltados y asesinados en el camino. Varios de estos viajeros profesaban la fe católica, y ante el conflicto que estos mantenían con los musulmanes, los posaderos temían darles alojamiento por temor. La consecuencia era que un buen número de viajeros se veían obligados a dormir en los bosques abiertos o en las adyacencias de las principales carreteras, así quedaban mucho más vulnerables a los ataques. Sin embargo, empezó a surgir un relato en el que un niño vestido de peregrino y más o menos de 12 años le proveía comida y agua. Ese niño se les aparecía sobre todo cuando los viajeros estaban en situaciones peligrosas y, para que evitaran correr riesgos, les indicaba una ruta segura. Ese niño peregrino, en ocasiones, los acompañaba en su travesía. Cada vez que los viajeros precisaban en los detalles de su apariencia, la descripción era la siguiente. Llevaba puesto un traje de peregrino, un sombrero con una pluma y una capa sobre los hombros. En su mano izquierda sostenía un bastón de peregrino con una calabaza de agua atada. Número 15. ¿Qué otros milagros se le atribuyen al Santo Niño de Atocha? Al Santo Niño de Atocha también se le atribuyen sanaciones milagrosas, cuando se trata de enfermedades físicas y emocionales. Es muy conocida su intercesión. De esto han dado fe muchos fieles, quienes recibieron los milagros luego de haberle rezado y encender velas en su nombre. Su intercesión en situaciones de desesperación también es muy conocida. En estas situaciones, que pueden implicar problemas financieros, laborales o familiares, se tiene la creencia de que el Santo Niño de Atocha intercede luego de que los fieles le hacen sus peticiones. Asimismo, hay quienes le piden por la liberación de prisioneros, lo que se compagina con el origen en Atocha, España. En Chihuahua lo veneran, además, porque lo consideran el protector de las familias, y hay relatos en los que también protegió a los niños. Número 16. Virgen de Atocha. Se trata de la más antigua patrona de la ciudad de Madrid. De hecho, es considerada la protectora de los reyes de España y patrona de la monarquía. La imagen de esta advocación de la Virgen María está en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, de la capital española. Por aquellos tiempos y bastante distinta a la actual, en Atocha había una imagen altísima, prácticamente del tamaño de una persona que,
con la excepción de las manos y el rostro, era cubierta con ropajes. La imagen actual de Nuestra Señora de Atocha es una pequeña talla en madera policromada, y es la más antigua de las que se conservan en Madrid. Desde lo alto de la corona hasta el plano donde asienta los pies, la imagen, que está sentada en un trono bajo, símbolo de realeza y cátedra de sabiduría, no alcanza los 80 centímetros. Su rostro es oscuro, con ojos grandes y rasgados, y se cree que justo así fue como debió verse en los primeros siglos en que recibió culto en Madrid, antes de que la piedad y agradecimiento de la gente por los milagros en los que ella intercedió hicieron que la vistieran y le empezaran a regalar joyas, mantos y demás adornos. Esta imagen sostiene al niño con su brazo izquierdo y con el derecho ofrece una manzana. El niño, en actitud de bendecir al pueblo, tiene levantada su diestra y está sentado sobre una de las piernas de la Virgen. Ahora bien, la falta de documentación hace difícil dar con el origen del culto de Nuestra Señora de Atocha. Esos documentos habrían sido destruidos durante las diversas vicisitudes por las que ha atravesado la basílica a lo largo de la historia. Han sido las crónicas que en el siglo XVII publicaron los dominicos, las que han propiciado los pocos datos que se tienen sobre ella. Esas crónicas aluden a una leyenda con el propósito de explicar el origen de la imagen. Así se remonta a tiempos apostólicos. De hecho, se afirma que fueron los discípulos de San Pedro quienes la trasladaron desde Antioquía a España. A Nicodemo se le atribuye su realización, mientras que a San Lucas su policromía. Número 17. Primeros testimonios. Entre los primeros testimonios que se conocen está el de Maximina Esparza, mujer de vida alegre al que un joven muy formal liberó de la cárcel de Durango después de haberse hecho cargo de ella ante el juez. El joven declaró que era hijo de María de Atocha y que vivía en Fresnillo. También está el caso de don Severiano Medina, quien a mediados del siglo XIX vivía en el Potrero de Chimayó, un rancho de Nuevo México ubicado a un poco más de 48 kilómetros al norte de Santa Fe. Don Severiano Medina estaba casi paralizado por la artritis, pero en cuanto supo de la veneración hacia el Santo Niño, se encomendó a él. Medina sanó de su mal y decidió emprender un largo viaje en burro a Plateros a dar gracias. Con él llevó una imagen del Niño Dios. Además, construyó una capilla en el Potrero, lugar en el que aún se le da culto al Santo Niño de Atocha. Número 18. Advocaciones. El Santo Niño de Atocha es una de las muchas representaciones que existen de Jesús Niño, y es una de las que más se venera. Ahora bien, existen otras representaciones de la infancia de Jesús. Muestra de ello es el Niño de Praga, el Divino Niño, el Santo Niño Mueve Corazones, el Niño Jesús de las Palomitas, el Niño Jesús de Escuque, etc. Número 19. Milagro en Zacatecas. De acuerdo con la leyenda, un grupo de mineros de Zacatecas estaban en una mina y quedaron atrapados en ella debido a un derrumbe. Sobre lo que sigue hay dos versiones. Una de ellas sostiene que, desesperados, los mineros rezaron al Santo Niño de Atocha. Entonces apareció ante ellos un niño vestido de peregrino que los condujo hasta una salida que ellos no conocían y por la cual lograron salir ilesos de la mina. La otra versión sostiene que fueron las esposas de los mineros quienes rezaron a esta advocación de Jesús Niño, y ellas se percataron de que la figura del niño ya no estaba en los brazos de Nuestra Señora de Atocha. Los mineros, cuando lograron salir de la mina, manifestaron que ante ellos se apareció un niño que les proveyó de agua y alimentos para que lograran sobrevivir mientras salían de la mina. Esta segunda versión se halla en el portal de El Heraldo de Chihuahua. Esta historia tiene en Zacatecas y zonas aledañas una gran importancia y ha servido de impulso para que la fe y la devoción a esta advocación de Jesús Niño aumente considerablemente, y es la razón de que el Santo Niño de Atocha se le considere el protector de los mineros. Número 20. La piedra que testifica un milagro. Esa piedra está en el santuario de Plateros, que hoy tiene como imagen principal al Santo Niño de Atocha. Esa piedra se halla sobre un pedestal y está protegida por un cristal. El objeto está relacionado con la muerte y resurrección de un hombre, el cual fue asesinado justamente con esa piedra. En el pedestal se narra que el hombre que lanzó la piedra se arrepintió y pidió al Señor de Plateros que salvara la vida del hombre contra quien atentó. La víctima resucitó y una placa junto a la piedra tiene la fecha en que se verificó este acontecimiento, el 15 de junio del año 1790, fecha en la que fue llevada al templo en el que aún permanece. Número 21. Sincretismo en la santería. Como un fenómeno complejo y fascinante, así puede definirse lacónicamente el sincretismo cultural y religioso que hay entre el Santo Niño de Atocha y la santería. Todo puede resumirse como la fusión de elementos del catolicismo con los de la religión yoruba. Durante la época colonial en Cuba ocurrió un proceso de transculturación entre la religión católica y la yoruba, más conocida como la santería. Justo allí sucedió el sincretismo,
la asociación entre el Santo Niño de Atocha y el Eguá, el dueño del destino y de los caminos, uno de los orishas más relevantes de la regla de Ocha, cuyo nombre significa mensajero príncipe. La santería combina sus elementos con los de la religión católica, todo gracias a que muchos de esos elementos católicos se le impusieron a comunidades afroamericanas en el transcurso de la época de la esclavitud. El Eguá es un guardián, el que abre o cierra el camino de la vida, la felicidad, la suerte, la prosperidad y también el de la desgracia. Justamente por ser el protector de los caminos es donde más se ve esa asociación con el Santo Niño de Atocha, a quien se venera por ser el protector de los viajes. Número 22. Historia del Santuario de Plateros. Este es un importante sitio de peregrinación que inicialmente estuvo dedicado al Santo Cristo de los Plateros, pero que debido a la creciente devoción hacia el Santo Niño de Atocha, pasó a ser la imagen principal del santuario. Este templo es una representación tardía de la arquitectura barroca del siglo XVIII. ¿Pero dónde está este santuario? En Plateros, un pueblo minero ubicado en Zacatecas, a 5 kilómetros de Fresnillo, del que solo lo separa la autopista México-Ciudad Juárez. Allí está este santuario católico en el que se venera la imagen del Santo Niño de Atocha. El santuario de Plateros, que es uno de los templos más visitados en México, es el tercer templo más visitado. Únicamente lo aventajan en el primer y segundo lugar, respectivamente, la Basílica de Guadalupe y la Catedral de San Juan de los Lagos. Miles de peregrinos acuden al santuario de Plateros. Se calcula que 2 millones de personas lo visitan anualmente. Ahora bien, ¿cuál es la relación del santuario de Plateros y el Santo Niño de Atocha? En 1829, comienzan a aparecer los primeros testimonios de devoción hacia el Santo Niño de Atocha. Poco después, la fiesta del 1 de julio en honor al Señor de Plateros empezó a decaer y comenzó a tener más solemnidad, la del 25 de diciembre. En las paredes del templo hay muestras de los muchísimos milagros, exvotos o testimonios que se le atribuyen al Santo Niño de Atocha, y cada año miles de peregrinos acuden aquí de rodillas, cantando y rezando. Cientos recorren kilómetros a pie llevando flores. Número 3. En la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid, también se encuentra una imagen del Santo Niño de Atocha. La Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha está ubicada en Madrid, España. Parte de su nombre se deriva del hecho de que fue visitada por santos y reyes. La construcción original fue destruida durante la Guerra Civil Española, el 20 de julio de 1936. La nueva construcción se culminó en 1951. En la actualidad está a cargo de los dominicos. Allí está la imagen de Nuestra Señora de Atocha, hecha con madera oscura y que se halla sentada en un trono que no tiene respaldo. Hay, de hecho, 2 imágenes de la Virgen. La original está en la parte superior del altar principal y data del siglo XIII. La réplica está en la sacristía. Ambas muestran a la Virgen sobre un trono y a Jesús infante apoyada en ella. En la nave izquierda de la basílica está una imagen del Santo Niño de Atocha, que porta su sombrero, su manto con la concha de vieira, su cesta en la mano derecha y la tinaja con el bastón y las espigas de trigo en la izquierda. El Santo Niño de Atocha es venerado no solo en España y México, sino también en Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y hasta Filipinas. Y aunque no es propiamente un santo, pues la Iglesia no lo reconoce como tal, muchos devotos lo perciben así. Pero es solo una advocación de Jesús, una que, según la tradición, ha llevado la paz y la esperanza a los más desvalidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estos 23 datos sobre el Santo Niño de Atocha. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.